Bueno, vamos a comenzar con la sección de sentidos. En este caso el sentido de la vista, el órgano de la visión. Primeramente vamos a hacer un repaso óseo de todo el marco óseo que recubre este órgano. Ya lo vimos en la parte de huesos, pero vamos a hacer un pequeño recordatorio. Este órgano se va a encontrar en la cavidad orbitaria. La cavidad orbitaria va a tener la forma de una pirámide cuadrangular. ¿Qué quiere decir? Que va a tener una pared superior o techo, una pared inferior o piso, una pared lateral, una pared medial, una base y al fondo un vértice. El techo pared superior va a estar compuesto por la porción orbitaria del hueso frontal. El piso o suelo o pared inferior va a estar compuesto por la apófisis cigomática del maxilar, por su cara orbitaria. Y una pequeña parte aquí que va a ser la apófisis orbitaria del palatino. La pared lateral va a estar compuesta por esta apófisis, la apófisis frontal del hueso cigomático y el ala mayor del esfenoides. La pared medial, una de las más importantes, va a estar compuesta por esta apófisis, la apófisis frontal del hueso maxilar. Si recuerdan, teníamos este hueso llamado etmoides. El etmoides tenía esta lámina llamada lámina orbitaria. Esta se encuentra más o menos en esta posición y va a formar gran parte de la pared medial de la cavidad orbitaria, junto con el hueso lagrimal y parte del ala menor del esfenoides. Ahora, la base va a tener la abertura de la cavidad orbitaria y en el vértice vamos a encontrar el conducto óptico y también podemos evidenciar las dos fisuras, la fisura orbitaria superior y la fisura orbitaria inferior. Viendo en este otro plano podemos ver igualmente el conducto óptico, las dos fisuras orbitarias, techo, suelo, pared medial, pared lateral. Ahora, en el marco óseo podemos evidenciar dos orificios que ya los conocemos: el agujero infraorbitario y el agujero o escotadura supraorbitaria. Medialmente la escotadura frontal. Y algo importante que nos va a servir más adelante, recordando, tenemos dos pequeñas fosas: la fosa lagrimal, que es lateral, y la fosita troclear, que es medial. Ahora vamos a estudiar el globo ocular. Primero vamos a ver una imagen esquemática que nos va a ayudar a comprender la estructura de este órgano. El globo ocular se parece mucho a un balón de fútbol. Va a tener 3 capas en su pared, como vemos acá. Si agrandamos la imagen, vemos que tiene una capa de color blanco. Vemos que tiene una capa de color rojo y vemos que tiene una capa de color amarillo. Esto en el esquema, ¿no? Entonces, de aquí podemos inferir que el globo ocular va a tener 1, 2 y 3 capas. En el libro el autor se refiere a esto como túnicas. La túnica más externa va a ser la túnica fibrosa. La túnica del medio va a ser la túnica vascular. Y la túnica más interna, que está de color amarillo, va a ser la túnica nerviosa. Cada una de estas túnicas va a tener diferentes partes. La túnica fibrosa va a tener 2 partes. Desde aquí, todo esto, hasta aquí, se llama esclerótica. Y desde aquí hasta aquí, se llama córnea. Y aquí continúa la esclerótica, ¿no? Entonces, la túnica fibrosa tiene 2 partes: la esclerótica y la córnea. Pasamos a la siguiente túnica, la túnica vascular. Esta túnica vascular va a tener 3 porciones. Desde aquí hasta aquí se llama coroides.
coroides. Desde aquí hasta aquí se llama cuerpo ciliar. Todo esto es el cuerpo ciliar. Y desde aquí hasta aquí se llama iris. Entonces, la túnica vascular tiene 3 porciones: coroides, cuerpo ciliar e iris. Y por último, nuestra túnica interna o capa interna. Esta capa de color amarillo es la famosa retina. Que más adelante vamos a ver que tiene igual 2 segmentos, ¿no? 2 segmentos. Un segmento que está muy unido a la coroides y un segmento posterior o sensorial donde se pueden percibir las imágenes. El globo ocular va a tener una forma esférica, como vemos acá, forma de una pelota, ¿no? Forma esférica. Y podemos trazar algunas líneas en esta. Va a tener 2 extremos, un extremo anterior, donde está la córnea, como ya vimos, y un extremo posterior, donde se va a encontrar el nervio óptico. A este extremo también se le denomina polo anterior, polo posterior. Podemos trazar una línea, como en el planeta Tierra. Esta línea se llama la línea del ecuador, y otra línea que une los polos que se llama meridiano. El diámetro de adelante hacia atrás, o sea, antero-posterior, aproximadamente mide en promedio 25 milímetros. Y el diámetro transversal, o sea, de la línea del ecuador, aproximadamente en promedio mide unos 23 milímetros. Vemos que el nervio óptico no se encuentra exactamente en el polo posterior como debería ser, ¿no? Se encuentra desplazado. ¿Hacia dónde? Rubier nos dice que se encuentra más o menos 3 milímetros medial y 1 milímetro inferior al polo posterior. Ahora, estudiando la primera capa, la túnica fibrosa, vimos que toda esta porción se llamaba esclerótica y esta porción córnea. La esclerótica va a ser una capa fibrosa, tiene muchas fibras de colágeno, por eso es dura, de color blanquecina. Toda la porción blanca que vemos en nuestro ojo se llama esclerótica. Vamos a ver que tiene algunos orificios. Tiene orificios en el polo posterior, tiene orificios en el polo anterior y tiene orificios en la línea del ecuador. Las del polo posterior son para los vasos y nervios ciliares posteriores, tanto cortos como largos. Los orificios del polo anterior son para los vasos y nervios ciliares anteriores. Y los orificios del ecuador son en número de 4 y sirven para las 4 venas vorticosas. Como ya vimos en el repaso, el órgano de la visión, que es el globo ocular, se va a encontrar en la cavidad orbitaria. Vimos que tenía forma esférica como un balón y que tenía varias capas o túnicas. Esta, que es la más externa, se llamaba la túnica fibrosa, que tenía 2 segmentos. Esta porción llamada esclerótica, que es de color blanco y bastante dura, inextensible, y esta anterior, transparente, que es la córnea. Entonces tenemos esclerótica y córnea. En cuanto a la esclerótica, vimos que tenía un orificio. Este orificio es para el nervio óptico. Dijimos que está aproximadamente 3 milímetros medial y 1 milímetro inferior al polo posterior y mide más o menos 1,5 milímetros, ¿no? Ahora, el grosor de esta capa llamada esclerótica va a ser diferente tanto en la porción anterior, media y posterior. Anterior y posterior aproximadamente 1 milímetro y en la parte media 0,5 milímetros, un poco más delgada. Y vimos que tenía orificios en el polo posterior, orificios en el ecuador y orificios en el polo anterior. Para los vasos y nervios ciliares posteriores, vasos y nervios ciliares anteriores y las venas vorticosas, ¿no? Ahora, continuando. Anteriormente vamos a tener
a la córnea. La córnea va a ser esta capa de color transparente. Y envolviendo a la córnea o en el perímetro de la córnea tenemos esta línea. Esta línea es el limbo corneal. Esta línea es el limbo corneal. Este limbo corneal, o también llamado retroauricular, que va a tener a un seno venoso. Como vemos en este otro preparado, hemos quitado la córnea y podemos ver por dentro el iris. Justo entre la córnea y el iris se va a formar un ángulo, el famoso ángulo iridocorneal. El ángulo iridocorneal. Por debajo o más profundo a la esclerótica, dijimos que iba a estar la túnica vascular. Aquí vamos a encontrar la coroides. Anteriormente a la coroides vamos a encontrar el cuerpo ciliar. Pero lo que podemos ver en nuestros preparados es el iris. El iris va a ser la porción más anterior de la túnica vascular. Va a tener una cara anterior y una posterior. La cara anterior puede presentar diferentes coloraciones, diferentes tonos. Es lo que nos da la sensación de los ojos verdes, azules, cafés. Y la cara posterior en todos va a ser de color negro, ¿no? Entonces el iris va a tener dos caras. Una cara anterior, que va a ser de diferentes colores, y una cara posterior que siempre es de color oscuro, de color negro. Justo en la porción media del iris, casi siempre al medio, se encuentra un orificio. Ese orificio se llama la pupila. Esta pupila tiene un diámetro entre 3 a 4 milímetros. Esta pupila se contrae y se dilata para regular la entrada de luz. Gracias a quien se contrae y se dilata, dos músculos. Al músculo esfínter de la pupila y al músculo dilatador de la pupila. Ya terminamos de ver la túnica fibrosa o la túnica externa. Ahora vamos a ver la túnica vascular o media. Dijimos que esta porción se llamaba coroides. La coroides va a tener dos caras. Una cara externa que, si se fijan, se está uniendo con la esclerótica. Pero no es una unión directa, sino que lo hace mediante otra membrana que está al medio de estas, justo aquí, de color oscura. Es la llamada lámina fusca. Entonces la lámina fusca se podría decir que es el medio de unión entre la coroides y la esclerótica. Y la cara interna, que va a estar adosada a la retina, como ven acá, pero no está unida. Es muy fácil de separar. Entonces repetimos, la coroides, dos caras. Una cara externa que se une a la esclerótica mediante la lámina fusca. Y una cara interna que va a estar adosada hacia la retina. Ahora, siguiendo. Esta porción se llamaba cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar va a tener dos porciones. Lo vamos a ver acá. El cuerpo ciliar tiene una porción anterior llamada corona ciliar y una porción posterior llamada orbículo ciliar. Si vemos nuestra imagen, esta sería la corona ciliar y esta sería el orbículo ciliar. ¿Qué diferencia hay entre estas? La corona ciliar principalmente está formada por los músculos ciliares. Y el orbículo ciliar va a presentar los procesos y los valles ciliares, pero en la profundidad también va a presentar al músculo ciliar. Ahora, si ven aquí, esta es la zona de unión entre coroides y cuerpo ciliar. En esta imagen sería esta línea. A esta línea se le llama hora serrata. Entonces la hora serrata es el límite entre el cuerpo ciliar y la coroides. Por último tenemos el iris. Todo esto es el iris. En nuestra imagen sería esto, el iris. Dijimos que tenía dos caras. Una cara anterior
que puede ser de color verde, azul, café claro, y una posterior que siempre es de color oscuro, de color negro. Y al medio teníamos un orificio, este orificio llamado pupila. Si aquí vemos en la imagen, esta sería la pupila, este sería el iris, que puede ser de color verde, azul o café claro en la cara anterior y negro en la cara posterior. Vemos que tiene un anillo. Este es el anillo periférico o anillo externo del iris. Y como ven, se está uniendo a la corona ciliar. Y es aquí, si es que recuerdan, que hablamos del limbo corneal, donde se va a formar este ángulo. Esta es la córnea, este es el iris, y entre los dos me forman el ángulo iridocorneal. El ángulo iridocorneal. La coroides va a tener también un orificio, el orificio para el nervio óptico, que igual que en la esclerótica va a medir aproximadamente 1,5 milímetros. Ahora, la retina o túnica nerviosa, la estamos viendo aquí de color amarillo. Esta retina va a tener dos porciones. Esta porción llamada ciliar, porción ciliar, que va a estar unida, adosada a la coroides y parte al cuerpo ciliar. Y esta porción posterior, o también llamada óptica. ¿Por qué? Porque cuando nosotros veamos un objeto, la luz que entre se va a dirigir a esta porción, que es la porción óptica. Toda esta retina va a estar recubierta por un epitelio de muchos colores, por eso se llama epitelio pigmentario. Pero como vimos, no está en el polo posterior. Está más o menos 3 milímetros medial y 1 milímetro inferior. Y este lugar donde se unen los axones de estas neuronas se le va a llamar disco óptico. Lo que sí va a estar justo en el polo posterior va a ser esta pequeña mácula o mancha llamada la mancha amarilla. La mancha amarilla. Ya vimos todo lo que es la pared del globo ocular. Ahora vamos a ver el contenido, todo lo que está dentro. Vamos a comenzar con los medios transparentes. El globo ocular va a presentar 3 medios transparentes o translúcidos. El primero que nos habla su libro es este, el cristalino. El cristalino es un lente biconvexo. ¿Qué quiere decir? Un lado es convexo y el otro también es convexo. Este va a ser el encargado de elevar las dioptrías del ojo, en otras palabras, enfocar las imágenes. Este cristalino tiene medios de fijación, como ven acá, en estos pequeños ligamentos o fibritas, están uniendo el cristalino a el cuerpo ciliar, que ya hablamos del cuerpo ciliar. A estas fibras se las clasifica en 3: las ciliovítreas, las ciliocristalinianas y las ciliociliares. Entonces va a haber 3 tipos de estas fibras: ciliovítreas, ciliocristalinianas y ciliociliares. Ahora, el globo ocular va a tener 2 cámaras. Desde el cristalino hasta la córnea, o sea, toda esta porción se va a llamar cámara anterior. Por detrás de esta tenemos la cámara posterior. Entonces repetimos: cámara anterior, cámara posterior. La cámara anterior va a estar llena de un líquido, el famoso humor acuoso, que es el segundo medio transparente del ojo, el humor acuoso. Y por detrás del cristalino, toda esta porción va a estar llena de una estructura llamada el cuerpo vítreo, antiguamente llamado humor vítreo, que es el siguiente medio transparente del ojo. Entonces vimos que había 3: el cristalino, el humor acuoso y el cuerpo vítreo. Ahora, aquí vamos a poder evidenciar un conducto, el conducto hialoideo.
Y vemos también que hay comunicación entre la cámara anterior y la cámara posterior. Ahora vamos a ver los músculos extrínsecos del ojo. Los músculos extrínsecos del ojo ya los vimos un poco en pares craneales. Vimos que algunos pares craneales inervaban estos músculos. Vamos a recordar que en total son 7. Este músculo que es el elevador del párpado superior. Este músculo que da una vueltita acá es el oblicuo superior, uno muy parecido abajo, oblicuo inferior. Ya tenemos 3. Y teníamos 4 rectos. Recto inferior, recto superior, recto lateral y al otro lado el recto medial. Vemos que estos músculos van a tener 2 inserciones. Una inserción posterior, que se están insertando en esta estructura blanquecina, que es un tendón que tiene forma de un anillo, por eso se le llama anillo tendinoso. Su nombre completo, anillo tendinoso común de los músculos extraoculares. Y van a tener otra inserción, una inserción escleral o en la esclerótica o anterior. Entonces tenemos que estos músculos tienen una inserción anterior en la esclerótica y una inserción posterior o en el anillo tendinoso común. Ahora, ¿para qué van a servir estos músculos? Precisamente para mover el globo ocular. Para tener una referencia, vamos a ver hacia dónde mueven la córnea. Hacia dónde mueven la córnea. Si vemos un esquema de su libro, vemos que pueden mover la córnea hacia afuera, hacia lateral, hacia adentro, o sea medial, hacia arriba, o sea superior, y hacia abajo, o sea inferior. En su libro hay una imagen muy bonita, este esquema. En este esquema nos muestra hacia dónde mueve la córnea. Los más fáciles primero, recto medial hacia la línea media, recto lateral hacia afuera, hacia lateral. El recto superior hacia arriba y medialmente. El recto inferior hacia abajo y medialmente. Aquí mucho cuidado porque el nombre del músculo es opuesto a su función. El oblicuo inferior mueve la córnea hacia arriba y el oblicuo superior mueve la córnea hacia abajo. Pero no solo hacia arriba y hacia abajo, el oblicuo inferior hacia arriba y lateral y el oblicuo inferior o el oblicuo superior hacia abajo y lateral. Ese es un resumen de las funciones de los músculos extraoculares. Aquí vamos a ver en nuestro preparado los músculos extrínsecos del ojo o extraoculares. Vimos que eran en número de 7. Había un elevador, había 4 rectos y 2 oblicuos, ¿no? Vamos a ver primero este músculo. Este es el recto lateral. Recto lateral. Vemos lo mismo aquí. Este es el recto medial. Ese es el recto medial. Aquí tenemos el elevador del párpado superior. Como vemos aquí, está elevando, el elevador del párpado superior. Aquí tenemos el recto superior. Por debajo tenemos el recto inferior. Entonces ya hemos visto los 4 rectos: recto inferior, recto superior, recto lateral, recto medial, elevador del párpado superior. Nos faltarían los 2 oblicuos. Fíjense, tiene un trayecto en el que hace un giro. A esta porción se le llama polea de reflexión del músculo oblicuo superior o también llamado tróclea. Si recuerdan, aquí viene el hueso frontal y descansa en la fosita troclear. Entonces este sería la polea del músculo oblicuo superior. Y aquí abajo no está muy notorio, este músculo sería el oblicuo inferior,
Ahora, en este preparado se ve mucho mejor el músculo oblicuo inferior. Si ven aquí, este músculo oblicuo inferior tiene su inserción en la esclerótica y también tiene su inserción en la cavidad orbitaria. Este sería el oblicuo inferior. Ahora, todos estos músculos van a ir a insertarse en la esclerótica, su inserción anterior, pero su inserción posterior la hacen aquí, en esta estructura. Este es el famoso anillo tendinoso común de los músculos extrínsecos del ojo. Un anillo tendinoso común de los músculos extrínsecos del ojo. En este preparado hemos retirado el globo ocular. Aquí podemos ver los músculos extrínsecos. El recto superior, el recto medial, el recto lateral, el recto inferior. Y esta estructura sería el nervio óptico. Aquí tenemos al nervio óptico. Y aquí podemos evidenciar cómo estos músculos van a formar este anillo. El anillo tendinoso común de los músculos extraoculares. En pares craneales ya vieron qué nervios pasan por dentro de este anillo y qué nervios pasan por fuera de este anillo tendinoso común. Ahora vamos a ver los párpados, ¿no? Los párpados van a ser los encargados de cubrir y proteger y a su vez ayudar a la lubricación del globo ocular. Ahora, los párpados, podemos evidenciar las siguientes partes. Primeramente, los párpados van a tener dos porciones. Esta porción inferior y anterior, en el párpado superior, es la porción palpebral, o también llamada porción tarsal. Esta porción es llamada la porción orbitaria. Y entre estas dos porciones ven este surco. Este es el surco palpebral. Entonces, como está en el párpado superior, sería el surco palpebral superior. Lo mismo abajo. Porción tarsal, porción orbitaria y el surco palpebral inferior. Surco palpebral inferior. Estos párpados van a presentar una unión tanto medial como lateral. A esto se le va a llamar la comisura palpebral, que más adelante vamos a ver que va a formar el límite de la abertura palpebral. Ahora, esta comisura va a formar un ángulo, el ángulo lateral que es muy agudo y un ángulo medial que es un poco más abierto, ¿no? Cada uno de estos párpados va a tener dos bordes, la porción tarsal, un borde libre, o también llamado limbo, y un borde adherente. Si podemos ver más de cerca, vemos que los párpados tienen una pequeña porción elevada. Esta es la papila lagrimal, y me divide a este borde libre del párpado en dos porciones, una porción vulvar y una porción lagrimal. En esta porción vulvar, el limbo va a ser el que va a tener implantadas las pestañas, ¿no? Las hileras de las pestañas. En cambio, esta porción lagrimal no presenta pestañas. Esta va a ser la abertura palpebral, que está limitada por la hendidura palpebral. Y como ya vimos, la comisura y los ángulos. En el ángulo medial, antes llamado canto interno y canto externo, vamos a ver esta eminencia sobresaliente que es la carúncula lagrimal, y por aquí tenemos al pliegue semilunar, el pliegue semilunar. Para terminar esta parte de párpados, vemos que los párpados van a tener diferentes capas. Primeramente, esta capa más superficial que es la piel. Por debajo de la piel va a tener una pequeña capa, ¿ven aquí? Una pequeña capa de tejido conjuntivo celuloadiposo laxo.
Luego van a tener una capa muscular, el músculo orbicular de los párpados. Van a volver a tener otra capa de tejido conjuntivo graso laxo y una capa de músculo liso, pero lo más importante es la capa fibroelástica, que Rubier la describe al principio. La capa fibroelástica que va a comprender el tarso, un tarso superior y un tarso inferior. Y por último, la capa más interna, que va a ser una capa mucosa denominado conjuntiva. Ahora vamos a ver el aparato lagrimal, tanto la glándula como las vías. Aquí podemos ver en este preparado este tejido. Se puede confundir con tejido graso, pero es tejido glandular. Esta es la glándula lagrimal. Y como ven, descansa en esta fosa del frontal, que es la fosita lagrimal. Medialmente tenemos la fosita troqueal. Esta glándula lagrimal va a tener dos porciones. Una porción principal grande que tiene entre 12, 14 a 40 lóbulos que descansan en esta glándula, la porción principal. Y más cerca del globo ocular, la porción accesoria. Más o menos va a tener entre 3 a 5 conductos lagrimales que van a segregar las lágrimas hacia el globo ocular. Una vez que estas lágrimas lubriquen el globo ocular, se van a aproximar al ángulo medial o ángulo interno. En el ángulo medial o ángulo interno vamos a ver dos pequeños puntos, los puntos lagrimales. Estos puntos lagrimales van a comunicar a los conductos lagrimales. Estos conductos lagrimales van a llegar aquí, al saco lagrimal. Y el saco lagrimal al conducto nasolagrimal y va a desembocar aquí, en el meato nasal inferior. El conducto nasolagrimal. Bueno, como vimos en nuestro preparado, vimos que la glándula lagrimal se encontraba superior y lateral al globo ocular. En la fosita lagrimal tenía dos porciones, una porción principal y accesoria, o también llamada porción orbitaria y palpebral, y mediante los conductitos secretaba las lágrimas. Vimos los puntos lagrimales que estaban en el borde libre de los párpados, ¿no? Cerca de la papila lagrimal. Estos bordes tenían dos conductillos. Estos dos conductillos se unían en un conducto común y desembocaban en el saco lagrimal. Y como vimos en el preparado, el saco lagrimal va a desembocar en el conducto nasolagrimal, que a su vez va a desembocar en el meato nasal inferior hacia las vías respiratorias.